por lo que se ve no. Pero bueno, pues usted sabe las recomendaciones y yo le invito a que las tome en cuenta y las lleve a cabo. Es parte también de ser obedientes a nuestras autoridades, que es mandato bíblico. Así que, pues, hagámoslo de esa forma. Les invito ahora a que abran su Biblia en el capítulo 12 del libro de Éxodo 12, porque ahí es donde nosotros vamos a meditar en esta mañana. El título que yo le asigné a la predicación, la mezcla perfecta. Algunos como de mi edad ya se acordaron de Fermín Cuarto y ya le empezó a sonar acá la cancioncita, la mezcla perfecta en sus mentes. Y los que no, pues al rato la googlean ahorita, no lo ponga como fondo musical para el sermón, porque no voy a decir más que el título, la mezcla perfecta. Y eso lo veremos hoy en Éxodo capítulo 12. Es un capítulo largo, me voy a permitir hacer la lectura completa y luego le voy a dar un panorama del capítulo. Sinceramente, no creo que hoy terminemos. Hay mucho que decir. Es un texto fundamental en toda la escritura, este de Éxodo 12. Así que lo voy a ir desglosando y le voy a pedir que primero hagamos la lectura del capítulo completo, Éxodo 12. Si ya lo tiene allí, voy a leerlo en voz alta. Dice, y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas conforme a lo que cada persona coma. Dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino lo que quede de él para la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta al Señor, y lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendréis una santa convocación y otra santa convocación en el 7º día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podréis hacer. Guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comeréis nada leudado. En todo lugar donde habitéis comeréis panes sin levadura. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo,
Sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Y tomaréis un manojo de hisopo, y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis a la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, guardaréis este rito. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Y se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo, levantaos y salid de entre mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, adorad al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacadas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa en echarlos de la tierra porque decían, todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada en sus artesas de amasar envueltas en paños y se la llevaron sobre sus hombros. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de ganado, y de la masa que habían sacado de Egipto cocieron tortas de pan sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella. Pero el siervo de todo hombre, comprado por dinero, después que lo circuncidéis, podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado por todo varón de su casa. Y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habita entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel. Hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este texto. Vaya que hemos llegado a un hito en tu palabra, a un lugar especial con un valor para nuestra vida incluso, Señor. No son instrucciones solamente que hayan quedado ahí en el pasado y nada más, al contrario, son pan para nuestra alma, que así sea hoy, Señor. Permite que sea semilla al que siembra y pan al que come. Permítenos comer
ser satisfechos en nuestra necesidad, pero también permítenos llevarlo como semilla para sembrar. Que sean gratos los dichos de mi boca delante de ti, Señor, que no me aparte de la verdad de tu palabra, que pueda hablar con precisión y claridad. Hay tantas cosas, Señor, tantos datos que permíteme simplemente traer la verdad de tu escritura. Que sí seas exaltado, Señor, no solamente durante este tiempo, sino que tenga repercusión, que sea como una roca que cae en el agua y deja ondas. Así, Señor, sintamos los efectos en nuestra vida y los podamos ver en la vida de otros. Amén. Yo le dije que el título de esta mañana es La mezcla perfecta, y también le dije que este es un texto importante, no porque el resto de la Biblia no sea importante, sino porque este tiene una trascendencia especial. Vemos a Dios actuar de una manera muy, muy grande aquí, como una doble visión. En este texto usted encuentra al Señor como pastor, pero también lo encuentra como cordero. Encuentra al Señor como juez, pero también lo encuentra como abogado. Lo encuentra como salvador y también lo encuentra como sacrificio. Lo encuentra como el juez que juzga, pero también como el que justifica. Bueno, lo encuentra incluso como el verdugo y el vencedor. Porque más adelante en la Biblia encontramos al Dios hombre, al Dios hombre. Decimos que no se puede ser juez y parte, ¿verdad? El árbitro en cualquier deporte no puede irle a alguno de los equipos involucrados en el juego que está pitando porque tendría inclinación de favorecer a su favorito. Pues no puede ser. No se puede ser juez y parte entre los hombres, pero solamente quien es santo puede ser juez y parte. Y así, aquí así vemos al Señor. Te voy a dar solamente una probadita de todo lo que está en este texto. Durante 31 versículos de los 51 que le componen, 31 son instrucciones precisas de lo que el pueblo judío debía hacer. Así usted encuentra en del versículo 1 y hasta el versículo 14 las instrucciones para la cena de la Pascua. Hay por allí una explicación a partir del versículo 12, pero los primeros 11 son instrucciones. Luego, después de esto, encuentra instrucciones para la fiesta de los panes sin levadura en el versículo 15 y hasta el versículo 20. Una fiesta también que se detalla ahí cómo debía llevarse a cabo. Luego, a partir del versículo 21, encuentra las instrucciones ahora repetidas por boca de Moisés a los ancianos de Israel, de los versículos 21 al 27. Y el 28 solamente dice que lo hicieron así como Moisés había dicho, puesto que así lo había ordenado el Señor. Lo que viene a continuación en este texto, para que usted tenga una idea de los párrafos que están allí inmersos, del versículo 29 y hasta el versículo 42, tiene la noche más oscura de Egipto. La descripción de la noche más oscura de Egipto. No sé si lo notó mientras que estaba leyendo yo, pero dice que el Señor así humillaría a los ídolos, a los dioses egipcios. Una noche en la que no solamente tuvieron que llevar el pesar de la muerte de sus primogénitos, sino también tuvieron que entender, tuvieron que vivir con la desesperanza de que sus ídolos no les servían para nada. Del versículo 43 al versículo 49, usted encuentra ahora las instrucciones para que los extranjeros celebren la Pascua. Instrucciones que parecen haber sido dadas por el Señor un poco antes, pero que quedaron aquí en la edición que el Espíritu de Dios le dio a Moisés. Así que allí tiene el panorama general de este capítulo 12 de Éxodo, el cual ya le dije, es muy, muy importante.
Si usted se ha preguntado ya, ¿por qué el pastor sigue y dice que es tan importante? Porque aquí se le instruyó al pueblo de Israel a celebrar la Pascua. Esa ocasión en la que sacrificaron un cordero. Y usted bien sabe que la palabra del Señor no escatima ocasiones para hablar del Señor Jesucristo como el cordero de Dios, el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero que murió en nuestro lugar. Isaías capítulo 53, versículos 6 y 7 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Pero retomó esas palabras en su primera carta para hablar del Señor en su ejemplo de sufrimiento. Pero lo que quiero señalarle aquí es que se está hablando de Cristo como el Cordero. Juan 1, versículo 29 dice: al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero que Dios va a sacrificar por los pecados. ¿En qué sentido o en referencia a qué? A lo que dice Éxodo capítulo 12, la Pascua. Este es el Cordero Pascual. Primera de Pedro 1 nos da luz acerca de cuándo planeó Dios celebrar esa Pascua donde sacrificaría a su Hijo. Y si invocáis como Padre aquel que parcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredados de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. El apóstol Pedro en esa famosa carta, yo le he dicho, yo la considero la carta del sufrimiento, porque en todos los versículos se habla del sufrimiento. Pedro llama a valorar esta gran salvación porque no la conseguimos con oro o plata, sino que dice el versículo 20, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, versículo 19, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Otra vez, Cristo presentado como cordero. Y le voy a dar una última mención, porque en algún punto tenemos que ir a Éxodo 12. Apocalipsis 5 dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cristo como cordero aparece por toda la Biblia. Le leí del Antiguo Testamento, le leí de las cartas, le leí de los evangelios y le leí del Apocalipsis. Por toda la Biblia. En recuerdo o en referencia a ¿qué? A Éxodo 12. La Pascua que el Señor ordenó. Hemos seguido el libro del Éxodo. Hemos visto que Dios levantó a este líder, Moisés, para librar al pueblo de la esclavitud que estaba sufriendo en Egipto, tal como él lo había prometido a Abraham. Ya en Génesis capítulo 15, que su pueblo sería esclavo, pero después saldrían de allí, serían libertados. El Señor está cumpliendo aquella promesa a Abraham y se ha preparado un despliegue de poder para mostrar y responder quién es el Señor, quién es Jehová. Pues la respuesta ha sido contundente, pero falta un último golpe. El Señor asestaría todavía un golpe más, pero protegería a su pueblo de ese golpe final contra Egipto. El versículo 1 dice: y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. La fecha sería recordada como el primer mes,
el inicio de algo. No está mucha gente desesperada diciendo, ya que acaba el 2020, ya que llega el 2021, bueno, la cosa es que eso es más superstición que otras cosas, porque pues cambiamos el calendario, pero las circunstancias siguen, ¿cierto o no? Tengo 42 años, he vivido 42 de esos cambios y lo que estaba pasando el 31 de diciembre sigue sucediendo el 1 de enero. Y no solamente la pachanga, me refiero a todas las circunstancias que rodean nuestra vida. Para el pueblo de Israel, este marcaría el inicio del año, porque sería una nueva fecha que ellos tendrían que recordar para siempre. Y vaya que si lo tendrían que recordar, lo que estaban a punto de vivir era el nacimiento de la nación judía. Celebramos la independencia, ¿cierto? El 15 de septiembre, bueno, debería ser el 16, ese es otro asunto, pero porque marca una fecha importantísima en nuestra nación. Pues así los judíos tendrían que celebrar. Para vosotros va a ser el primer mes del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, esto es algo que todos deben escuchar, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Déjeme mencionarle, hacerle una breve mención de las instrucciones que están dadas en este capítulo. Quiero mostrarle esto y luego me voy a enfocar a lo que le dije, la mezcla perfecta, cómo vemos al Señor aquí. Pero necesito darle contexto, ¿verdad? Necesito darle la carnita del texto para que usted comprenda. Bueno, ahí en el versículo 3 usted tiene primero la primera instrucción que les dio el Señor es esta, el día 10. El día 10 de este primer mes. Debían tomar un cordero, uno por cada padre de familia, uno para cada casa. Y en el versículo 4 añade la instrucción. Permítame solamente comentar algo antes de seguir adelante. El día 10 ellos debían tomar un cordero y ese corderito debía ser suficiente para que los de la casa comieran la Pascua. Ahora, digamos, si era una familia muy pequeñita, por decir, unos recién casados con un bebé pequeño que todavía no comería cordero, pues entonces debían juntarse con el vecino más cercano y tomar uno que sirviera para su familia y para esta familia pequeña. De eso es lo que habla el versículo 3 y el versículo 4. Esta instrucción que da el Señor es importante. ¿Por qué? Porque es la primera instrucción, esta de celebrar la Pascua, que Él les ha dado como nación. Ya les había dado la indicación, la instrucción de la circuncisión. Usted recordará en el libro del Génesis. También les había dado instrucciones acerca de guardar el sábado, ¿verdad? Eso lo recordaría allá en el libro del Génesis. Pero aquí les da una nueva instrucción. Esta es una nueva festividad que debía ser nacional, pero escuche, es una festividad nacional, pero que se llevaría a cabo, se festejaría de manera familiar. Es importante este detalle. Una fiesta nacional que se celebraría de manera familiar. Por eso habla allí un cordero según sus casas paternas, por cada padre de familia. Si la familia es muy pequeñita, pues se juntarán con el vecino, es lo que dice el versículo 4, y dice, según el número de personas tomarían un corderito conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. Es importante que le diga algo, para eso estoy aquí, ¿verdad? Que la palabra cordero, traducida como cordero, nos lleva a pensar en una ovejita, pero en realidad la palabra que se empleó allí habla de una cabeza de ganado, pero pequeña. Y más adelante usted va a ver que este sacrificio podría ser una oveja o un becerrito. Becerrito, pues es un vacuno, pero pequeño, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, un animal pequeñito. Versículo 5. El cordero será un macho sin defecto de 1 año.
¿Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras? Aquí, vea lo que está, lo que traté de enfatizar, sería sin defecto. No podría estar tuertito, no podría tener una patita más corta que la otra, tendría que ser un ejemplar bonito. Tendrían que seleccionar uno que no tuviera ningún defecto, sino que fuera un buen representante de su especie. Y debía ser apartado del rebaño. Fíjese lo que dice el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Recuerdo que alguna vez andaba yo caminando cerca del templo de la iglesia donde crecí, y debajo de un carro vi dos perritos chiquititos así, chiquititos. Y pues los agarré, ¿verdad? Me dieron mucha ternura y todo, y entonces los llevé a casa de mis padres. Y pues ya sabe, ¿verdad? La ternura de, ay, mira qué bonitos perritos, pero no pueden estar aquí. Se tienen que ir. Pues no lo digo con gusto, sino con vergüenza, pero no fui el más obediente de los hijos en esta y en muchas otras ocasiones. Y los perritos no se fueron esa noche. Y ya sabe el ladradero y el chilladero de la primera noche. Todo el que ha tenido ya adoptado un perrito sabe cómo es esta cosa. Pero pasó la primera noche y no se fueron los perritos. Pasó el siguiente día, la segunda noche, y no se fueron los perritos. Hasta que vino el discurso clásico. Se quedan, pero tú te haces cargo de ellos. Y ya sabe, ¿verdad? Y vinieron los nombres. Y la familia se encariña y los perritos ya no se van. Le digo eso porque las familias judías debían tomar un corderito el día 10 y para el día 14 lo deberían sacrificar. Cuando ya se encariñaron con él, cuando ya es la mascotita, cuando ya le pusieron quizá nombre, no sé qué nombres de ovejas haya, ¿verdad? Susie Sheep, lo sé por Peppa Pig, que es de mi hija, pero no sé nombre, pero no sé qué nombre se le pondrían, pachona, algodón, o quién sabe cómo les podría poner a una ovejita, pero para este momento ya hubieran tenido cierto afecto, cierto cariño, cuando lo tendrían que sacrificar, por eso dice. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Yo no estaba, o al menos no tengo conciencia de alguna ocasión que a mi papá le regalaron a unos pacientes una ovejita y estuvo viviendo allí en la casa donde vivía toda la fuentiza hasta que llegó el día en que le hicieron barbacoa. Y lo que dicen, lo que cuentan, ¿verdad? Es que todos los niños estaban en un lloradero que querían comer barbacoa. Pues ahora imagínense algo así. Versículo 7, la otra parte, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde la comen. Aparte de todo, tomarían de esa sangre y la tendrían que poner en el marco de la puerta, en los postes, y luego en el dintel, en la parte superior del marco de la puerta. Y comerán la carne esa misma noche asada al fuego. Uy, hermanos, discúlpenme, vengo lleno de ilustraciones. Allí en Guadalajara, sobre la calle, casi esquina con Lázaro Cárdenas, no sé la otra cómo se llama, pero si me llevan, si me invita, yo lo llevo. Yo le digo exactamente dónde es. Venden birria tatemada. Entonces cuecen la birria y luego sacan la carnita y la ponen a tatemar a las brasas. Chulada. Bueno, pues mira, hasta salivé. Pues estos judíos tendrían que tomar la carne y la tendrían que asar al fuego y la comerían con pan sin levadura, que después se dan las instrucciones para el pan sin levadura, como ya le dije, y con hierbas amargas. No comerán nada de crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Nada podría ser cocido, tendría que ser asado.
y de esta manera lo comeréis. Ahora viene la instrucción de cómo deben vestirse. Yo no vestimos para algunas ocasiones importantes, digamos, la cena de Navidad, Año Nuevo, pues uno ese día hasta se baña y se peina y se pone una camisita planchada. A los que no les gusta planchar ese día sí planchan y se sientan pues, bien arregladitos. Bueno, aquí dice, ceñidos vuestros lomos, es decir, con cinturón como si fueran a trabajar. No pueden andar con el camisón suelto. Acuérdense que traían tuniquitas. No podían andar con el camisón suelto porque se tropezarían. Tendrían que ceñírselo con un cinturón. Las sandalias en vuestros pies. Ay, hermanos, ahora en cuarentena, ¿a poco no siente bien rico ponerse zapatos en vez de chanclas o tenis? Ya los pies dicen, ya hay que vestirse como gente decente, ¿no? Y quitarse las chanclas. Y bueno, pues ya se pone uno, estos tenían que estar listos para salir. Así nosotros nos ponemos zapatos como listos para salir. Y el cayado en vuestra mano. Eso no quiere decir al más serio del grupo, eso quiere decir al palo, ¿verdad? Un cayado, algo que sirviera para defender a la familia de fieras y demás. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Fíjese cuántas instrucciones dio el Señor. Cuántas instrucciones les dijo de manera meticulosa. Depende de dónde divida una y otra instrucción. Yo conté 16. 16 pasos. Esto es muy importante. No podrían hacer lo que quisieran. Tendrían que seguir las instrucciones del Señor. Así lo van a hacer. Con lujo de detalles. Les digo hasta cómo tendrían que vestirse. Ahora, ayude que usted está diciendo, pastor, nos está quedando de ver. Allá hay mucho simbolismo. Por supuesto que hay muchísimo simbolismo. Y ahora se lo voy a decir. Ellos tendrían que tomar al cordero y tenerlo viviendo junto con ellos durante aproximadamente 3 días y medio, 4. Así como el Cordero de Dios vivió en esta tierra por más de 30 años. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Todo lo que hizo fue mostrar el corazón de Dios para su pueblo. Por eso dijo, recuerda sus palabras en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 23 usted tiene un ejemplo del corazón del Señor hacia los suyos, cuando nuestro Señor Jesucristo, después de los ayes contra los fariseos y escribas, dijo las siguientes palabras: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Mateo 23, 37 es esa lectura. Así como el Señor vino y mostró el corazón de Dios, el amor, su voluntad, que el corderito debía pasar tiempo. No solamente se encariñarían con él, quedaría clara la lección. Este era el material didáctico. Un inocente debería morir para que la familia se salvara. Un inocente debía morir para que la familia se salvara y pudiera salir de Egipto. Un inocente debía morir para que la familia no fuera lastimada con muerte del primogénito. Alguien tenía que morir para que ellos fueran salvos. Para el Señor no fue suficiente con mandar figuritas de franelógrafo. Los que están de mi edad o más sabrán lo que era el franelógrafo. Para el Señor no era suficiente con dibujos, ni siquiera con una película, ni siquiera con realidad virtual, ahora que ya hay de eso. El Señor puso una criatura viviente para que quedara claro que la vida se pagaba con la vida. Que la paga del pecado es muerte. Porque este corderito estaba prefigurando al gran cordero de Dios. Que vino y mostró el amor de Dios. Que era inocente, que fue a la cruz por los pecadores. Y gran parte de
dintel de las casas donde lo comen. Mientras que este cordero fuera sacrificado, tendrían que juntar la sangre en un recipiente y de esa sangre tendrían que pintar en el marco de la puerta. Que solo la sangre, es solo la sangre de Cristo la que nos puede librar del castigo divino por nuestros pecados. Sí, no es Satanás el que castiga el pecado, ese es un pecadorzote. Es Dios el que castiga el pecado, pero es Dios quien ofrece la salvación por su Hijo Jesucristo, en la sangre de su Hijo Jesucristo. El escritor a los Hebreos habló de esta ofrenda que es el Señor Jesucristo. Escuche, porque el escritor a los Hebreos una y otra vez mencionó este tema, y yo solamente voy a mencionarle lo que dice aquí en el capítulo 10, versículo 3. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, por lo cual al entrar en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí yo he venido. En el rollo del libro está escrito: para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba: sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Entonces, ¿para qué ofrecían? ¿Para qué daban estos sacrificios? Sí, le dije ¿para qué? Porque estoy hablando como, ¿de qué sirve entonces? Escuche bien estas palabras. Todos estos sacrificios durante siglos solamente fueron el anuncio del gran sacrificio. Ninguno de estos animalitos pagó ni un solo pecado, solamente pospuso el castigo. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a Cristo. Todos los pecados de la gente que vivía en el Antiguo Testamento simplemente fueron pospuestos su pago hasta dejarlo caer en el Hijo de Dios. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por tanto, y el escritor a los Hebreos cita allí diferentes textos, el Salmo 40 o 46, cita también allí Esdras capítulo 6, versículo 2, dice que palabras del Señor Jesucristo: como no quisiste sacrificio y ofrenda, me preparaste un cuerpo a mí. Oye, hermanos, si eso no enternece nuestro corazón hacia la adoración y hacia la gratitud con nuestro Señor. Y si a usted, amigo, que tal vez al día de hoy todavía no se considera seguidor de Jesucristo, discípulo suyo, hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús, escuche, hubo a quien pagó con su vida por sus pecados. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que usted es pecador y necesita salvación todavía. Y la buena noticia es que Dios no quiere castigarle. La mala noticia es que usted necesita arrepentirse. La buena noticia es que Dios quiere su salvación. No se goza en castigar ni en la muerte del impío, pero lo va a hacer como juez. Sin embargo, Él es el que justifica, Él es el que declara justo, inocente, sin culpa, sin cargo en su contra, aquel que cree, aquel que es de la fe, dice el apóstol Pablo. Aquel que pone su fe en este sacrificio. Dios le preparó un cuerpo a Cristo para venir a morir. Y discúlpeme que lo vuelva a decir, pero por esto festejo la Navidad. Yo sé que hay muchos cristianos que no la festejan, que porque es pura precaución. Está bien, esa es su opinión. Adelante, yo sí. Con mi familia y en esta iglesia la festejamos porque creemos que es digno recordar la encarnación de Cristo Jesús, no solo un día al año, siempre, pero tomarnos una época especial para recordar estos textos que nos explican por qué el Hijo de Dios se hizo hombre. Porque ningún sacrificio podía pagar el pecado, ni uno solo. Solamente pospusieron el castigo.
Y entonces nos queda claro cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento. Tenían fe y ofrecían el sacrificio conforme a las normas de Dios. Sin embargo, Dios tomó en cuenta su fe y el castigo lo pospuso hasta Cristo. ¿Y cómo somos salvos entonces hoy? Quizá haya alguien aquí en esta transmisión diciendo, entonces dígame ya cómo ser salvo. Crea en el Señor Jesucristo, porque Él pagó anticipadamente por los que estamos de este lado de su vida. Los que vivieron antes de Él les pospuso el castigo, y a los que estamos después de su vida, anticipó el pago. Vivimos de gracia también. Pues por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras. Nunca nadie ha sido ni será salvo por obras, es por la fe. Las obras, el sacrificio, la manera de seguir las instrucciones tan meticulosas que tuvieron ellos demostraba que tenían fe. Nunca fue por obras, nunca ha sido y nunca será por obras. Es solamente por la fe en este, el Hijo de Dios. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecido una sola vez y para siempre. Por esa ofrenda de Cristo Jesús, una ofrenda que vino de la voluntad, del deseo de Dios, de salvar, de mostrar amor y de mostrar gracia. Una ofrenda que vino de la voluntad del Hijo de entregarse como sacrificio. De esa voluntad vino la ofrenda. Ofrenda de vida. Una vida fue ofrecida. Una vida fue ofrecida. Por usted y por mí. Esta sangre, en Éxodo 12:7, anunciaba que un día, no un animalito que no puede quitar los pecados, sino el gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él vendría. Tendrían que comerlo esa misma noche, dice el versículo 8, la carne asada al fuego, y la comerían con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ya hablaremos más del pan sin levadura, déjeme ir a las hierbas amargas. Las hierbas amargas recordarían los años de amargura, de dolor, de tristeza, de sufrimiento bajo la mano pesada de los egipcios, quienes los esclavizaron para evitar una rebelión. No me pregunte cuáles son las hierbas amargas, yo solamente he comido de que les dicen pollo a las finas hierbas. Por ahí sé de alguien que hizo pollo a las finas hierbas y le quedó verde. Y dice, parecía que habían rebanado a Hulk. Bueno, no sé cómo sean las hierbas amargas, pero alguna combinación de hierbas amargas. Alguna vez las probé en una clase que nos dieron acerca de la Pascua, pero no recuerdo cuáles eran. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas, y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Curiosa instrucción, ¿no creen? Mire, es que bien sabe el Señor que el corazón del hombre tiende a ser, como diría el teólogo Juan Calvino, una fábrica de ídolos. Entonces, si algo de esa carnita quedaba para el día siguiente, lo más probable es que lo utilizaran allí como amuleto. Aquí traigo un huesito de la Pascua para que no nos vaya. No pasa así. Hombre, ha habido gente que se ha enriquecido vendiendo reliquias, ¿verdad? Dicen que si todas las astillas de la cruz de Cristo que se han vendido en la historia se juntaran, ya hubieran salido miles de cruces. La gente le gusta tener algo, es que me protege esta estampita. Una de esas historias que me llena de ternura, una de esas historias fue cuando estuve en Tailandia y salíamos a compartir con la gente, a convivir y a evangelizar siempre que hubiese la oportunidad
así. Entonces, cuando se da la oportunidad, le predicamos el evangelio. Y uno de las personas que conocí un sastre me regaló un Buda así chiquito, tallado en yeso. El último día que lo vi, antes de regresar a Estados Unidos, me dijo, llévate este, pero te lo pones en tu camisa, para que te cuide, porque quiero que llegues bien a tu casa. Hermanos, de las cosas más conmovedoras, que alguien que me llegó a tener estima quisiera que yo llegara bien, pero pensaba que un pedazo de yeso me iba a cuidar. Es de ese pedacito de yeso del que hay aquí en su casa saldrían miles de esos Budas. ¿Cómo me va a cuidar eso? El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Recuerde lo que dice segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4 de las obras del rey Ezequías. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. No la acera, la banqueta, sino la diosa acera que ya tenían allí. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Sí, el pueblo de Israel utilizó aquello que Dios les dio para salvación, con aquella plaga que les envió de serpientes venenosas y que tenían que voltear y ver aquella serpiente para salvación, que después el Señor habló que como la serpiente fue levantada en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, ellos lo utilizaron como ídolo. El Señor les ordenó que todo el cuerpo tendría que ser quemado, no deberían cargar nada, porque si no iban a andar pensando que este era su amuletito, su escapulario, su pulsera óptima, su chinito de la suerte, su no sé qué. No necesitaban nada de eso, ni nosotros. No debían dejar nada. Y luego tendrían que hacerlo en el versículo 11, como ya dije, con su cinturón puesto, la vestimenta recogida, listos para salir, con las sandalias, el calzado puesto, el cayado. Ya tenían que estar listos para salir. ¿Por qué? Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto del hombre como de animal. Y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. ¿Escuchó bien? A ver, espérame. ¿Quién iba a traer el juicio? El Señor. Note cómo habla en primera persona de yo voy, yo haré, yo pasaré, dice, heriré. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Cuando uno piensa en idolatría, le hierve la sangre. Le hierve la sangre. Usted entra al menos a mí me pasa cada que entro a la catedral de la Ciudad de México llevando a algunos amigos ahí para que conozcan. No me gusta estar allí. Recuerdo, ya que mencioné Tailandia, recuerdo haber estado en Tailandia y haber sido llevado a un templo budista, se llaman Wat, haber sido llevado a un Wat, donde había un Buda gigantesco de más de 20 metros, acostado, reclinado sobre su mano y con una sonrisa, hermanos, que, hombre, daban ganas de agarrar un mazo y empezarlo a romper. Cuando uno piensa en la idolatría, le hierve la sangre. ¿Cómo es posible que el hombre prefiera confiar en eso que confiar en Dios? Y cuando dice allí, ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, no dice, sí, Señor, chútatelos de una vez. ¿Por qué dice que la muerte de los primogénitos sería juicio contra todos los dioses? Recuerda que los dioses tenían representación humana o animal, o a veces mezclada. Todos los animales perderían por muerte sus primogénitos, mostrando así el Señor que ninguno de estos dioses era capaz de salvar, ni siquiera los de, entre comillas, su misma especie. Y Faraón también era considerado una deidad, pues ni Faraón sería capaz de salvar a su propio hijo primogénito. Cuando uno piensa en la idolatría, uno dice, sí, Señor, vámonos de una vez con todos estos
Quiero ser Gedeón y tronar allí la estatua. Pero cuando piensa en la gente, es donde ya entra la compasión. Todos los egipcios tendrían un muerto en sus casas. Todos, sin excepción. El que ejecutó el juicio fue aquel que también dio el escape a su pueblo. El que pastorearía a su pueblo por el desierto es el Cordero que estaba representado en el Cordero Pascual. El juez de unos fue el abogado de otros. Él es la mezcla perfecta. En él hay la suficiente justicia y santidad para ser el juez. Pero en él hay la suficiente misericordia y amor para ser el abogado. En él hay la salida. Pero también en él hay la condenación. Él sería el que ejecutaría estos juicios. Versículo 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros. Cuando yo hiera la tierra de Egipto. La palabra Pascua que he estado mencionando una y otra vez durante este tiempo es la palabra hebrea Pasaj o Pesaj. De repente, si usted, depende más bien si usted es hebreo de la Ciudad de México o hebreo de otro lado, dirá Pasaj o Pesaj. La palabra pasaj quiere decir pasar de largo, pasar sobre, es decir, no meterse, sino pasar de largo, pasar encima de. Pasaré sobre vosotros y yo, pesaj, pasaré de largo. Cuando vea la sangre, cuando vea la sangre. Es un buen día para agradecer a nuestro Dios por el Cordero Pascual, por el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuya sangre nos libra de la ira venidera. El apóstol Pedro escribió las siguientes palabras, 1 de Pedro 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Le sonó a doxología, pero quiero que vean lo que dice aquí. Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Mire qué bendición. Ser rociado con la sangre de Cristo no es literal. Nadie de nosotros que creyó en Cristo le han echado sangre, y si le echaron sangre en algún lugar, pues que le paguen la tintorería, porque de eso no se trata este versículo. Cuando dice aquí ser rociados con su sangre, son aquellos que han sido apartados para Dios. Los pecados ya han sido perdonados por esa misma sangre que fue derramada por Jesús. En sus heridas brotó sangre para perdón de pecados. Su muerte. Una muerte cruel, sangrienta. Hoy es un buen día para agradecer por este Cordero Pascual. Y también es un buen día para creer en él. También es un buen día para creer en él. Hoy es el día de salvación. Ande jugándole con el Señor. Usted está escuchando esta predicación. Si ha permanecido después de casi 50 minutos,
porque Dios le ha dado la oportunidad. No por mí, sino por la palabra de Dios, que tiene el mensaje del Señor para salvación. Le ha dado oportunidad de creer. ¿Qué debemos hacer entonces? Reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. Si usted se ha dado cuenta que ha vivido lejos de Dios, ha vivido haciendo lo que no agrada a Dios, lo cual no es difícil de identificar. Si alguna vez ha mentido, usted es pecador. Si alguna vez ha mirado a otra persona para codiciarle sexualmente, usted ha pecado. Si usted ha falseado la verdad, si usted se ha quedado, quizá no como un intento de robo, pero se ha quedado con algo que no es suyo, usted es pecador, ha robado. Reconózcalo. Y reconozca que la ira de Dios es lo que merece. Porque así lo dice su palabra. La paga del pecado es muerte. Y si usted le está pesando en su corazón, y si mientras me ha escuchado hablar le ha pesado en su corazón, vivir de esa manera, usted puede venir hoy a Dios y recibir gracia y recibir perdón. Y no vivir sintiéndose culpable por toda su vida. Y no vivir con una carga en su conciencia. Al contrario, saber que por fin ha sido perdonado. Si usted confiesa que Jesús es el Cordero que murió por usted. Entonces, se dispone para confesarlo también como Señor. Para darse cuenta que su vida, el mejor uso que puede tener es servir a Dios para siempre, como Él quiera, y la entrega y dice, es tuya, haz lo que quieras. Pero le voy a decir algo, es una oración peligrosa. Viene con un costo. Viene con el costo de tomar la posibilidad de que esto nos lleve hasta la vida, nos cueste hasta la vida. Y seguir a Jesús obedeciendo sus mandatos, aprendiendo de Él todos los días. La salvación es gratuita, pero seguir a Jesús posiblemente traerá costos. Pero si usted está tan hastiado del pecado y de ofender a Dios y quiere en verdad vivir para Él, hoy es el día. Hoy es un día preparado para usted. No porque yo lo diga, sino por lo que hemos visto en la palabra de Dios. Y si es así, usted puede acercarse a Dios en este momento con sus propias palabras. Decirle, soy tuyo, sálvame. Y si usted toma esa clase de decisión, ¿nos permitiría saberlo? Porque también nos gustaría ayudarle a ser discípulo de Jesucristo todos los días de su vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu escritura. Tarde o temprano, Señor, llegaríamos a un texto que no podríamos escapar en una sola sesión. ¿Y cómo hacerlo si hemos visto a tu Hijo retratado en estas palabras, en estas líneas? Un retrato hablado, oral de Él, has pintado en nuestras mentes, lleno de gracia y de amor, pero también santo y justo, y dando retribución por el pecado. La mezcla perfecta. El Dios hombre, el juez y el sacrificio, el juez y el abogado, el cordero y el pastor, el verdugo y el vencedor. Salva, Señor, porque tu brazo no se ha cortado para salvar. Y que nosotros, tus hijos, sigamos predicando tu palabra, tu evangelio. Y sigamos adorando al Cordero, porque de todas maneras así lo haremos por toda la eternidad. Y nos gozaremos en hacerlo y en servirle en las tareas que nos dé incluso en la eternidad.
recibe el fruto de tu palabra.